Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Casi el equipo completo de los martes y como ayer lo escuchaban, querido público, con esos muy alegres pulgares arriba de nuestra querida colega Giselle Mendoza. Estamos aquí con ustedes y decía, sí, casi la casa completa del día martes y bueno, el casi es por la falta, la ausencia el día de hoy de nuestro querido colaborador Alberto Lozano. Esperemos pronto, por supuesto, volver a contar con su muy, híjole, perspicaz y precisa participación, como siempre, inteligente participación de nuestro querido Alberto Lozano. En tanto, querido público, sean ustedes bienvenidos este martes 30 de noviembre del 2021. Así es, estamos hoy culminando el 11º mes del año 2021. Nos quedan solamente, a partir del día de mañana, 31 días de diciembre para terminar el año 2021. Sí, así es, con un poco de nostalgia quizá, un poco de melancolía que nos suele acompañar cuando algún ciclo termina y también, como un poco también ayer lo comentábamos, pues es indicio claro de un reinicio. Volvamos a comenzar, volvamos como por ejemplo mañana, que es volver a pensar, volvamos a lanzar nuestras actividades, nuestra capacidad creadora, por supuesto, para el año 2022. Hay que, por supuesto, ya anunciarlo, hay que ponernos ya en esa disposición de crear lo que nos sea menester, inspiración también, y claro, pues necesidad por todo lo que nuestro tiempo nos ha llevado a crear en estos tiempos. Entonces, palabra de hombre, así es, este martes, y decía casi la casa casi completa, de nuestros colegas psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes habremos de continuar con el trabajo iniciado ayer. ¿En qué nivel, querido público? Yo creo que ustedes que estuvieron con nosotros pudieron haberse dado cuenta de ello. En un muy alto nivel por parte de las colegas, la doctora Heiser, la doctora Lozano, que estuvieron el día de ayer, por supuesto también nuestra colega Sofía Xolalpa. Entonces, en un tema por demás interesantísimo, y es el amor, un gran ausente de nuestra época. Con este tema damos rienda suelta a la conversación el día de hoy y quiero presentar, claro, a nuestros colegas del Centro de Investigación, empezando por nuestro querido, que hoy sí nos acompaña, nuestro querido Néstor Eduardo Juárez. Hola, queridos colegas, radio escuchas, pues sí, nuevamente con un gran ánimo para este programa. Como bien ya lo comentó mi colega Germán, sí, un gran nivel, la discusión que tuvieron las colegas para iniciar este tema que sí es, siempre ha sido, me parece, en la percepción que tengo desde que los escucho, desde que soy parte de Freudiana Radio, el amor como un tema que moviliza siempre a todos, ¿no? A nuestros radioescuchas, a nosotros en el trabajo para pues, poderlo abordar en algunas de las manifestaciones actuales, ¿no? Como bien lo dice el título, un gran ausente de nuestra época. Entonces, pensar de qué época hablamos en relación a la vivencia, digamos, de ese ya no querérsela jugar, ¿no? Y apostar por el amor como un ideal de los seres humanos. Entonces, digamos, las dificultades que eso nos traen, pero nuevamente, digamos, pues sí, relanzar ese ánimo por ya también cerrar un año pues, de mucho trabajo, un año de muchos retos, pero que nos sostiene aquí pues con vida, digamos, con ese gran ánimo en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Entonces, pues muy alegre de estar aquí también con ustedes compartiendo este espacio. Así es, Eduardo. Bienvenida, por supuesto, su alegría. Como también bienvenido desde la Bella Airosa, nuestro querido colega
Einar Hernández. Hola, hola, los saludo con mucho gusto, como cada martes, y yo estoy en el tono, en la sintonía del llamado que hizo ayer la doctora Silvia Heiser a las colegas de aterrizar, de cómo el amor, aterrizar en lo cotidiano, como es la característica de estos programas, y como la doctora misma así lo dijo, su preocupación constante, cómo el amor es el gran ausente y llevarlo, a eso me refiero estoy en el mismo tono, en la sintonía, de llevarlo a la vida cotidiana y desde ahí poder quizás nosotros como varones, como psicoanalistas varones, decir cómo en todo lo que circula en la sociedad, en los discursos, en la vida cotidiana, cómo los hombres nos hemos servido para lo que ahora la época nos presenta, cómo nos hemos servido para representar esta ausencia de amor. Es decir, nosotros como analistas sabemos que el hombre, si bien no todos, pero el hombre siempre ha representado el amor, siempre que puede lo representa. En ese sentido podría decir muy rápidamente, creo que cada vez menos el hombre hace el amor, lo representa. Bueno, quiero dejar como fundamento, si es que lo puedo decir así, que el hombre siempre que ha podido ha representado el amor. Pero creo que ahora lo nuevo, lo que la época nos presenta, es una serie de discursos, de herramientas, de gadgets, de estrategias para cada vez más representar el amor y menos hacerlo. Entonces, quizás en eso, por supuesto, con hacerlo no me estoy refiriendo a lo que cotidianamente se refiere a hacer, se hace referencia con hacer el amor, ¿no? Sino hacerlo tal cual de no representarlo, como lo opuesto de no representarlo. Y entonces quizás desde ahí pueda ir diciendo, conforme cosas que se me han ocurrido, o más bien que he venido relacionando, como por supuesto ahora desde los dispositivos, desde las redes, pues la mensajería, todo esto, el hombre, insisto, cada vez tiene más herramientas, cada vez tiene más estrategias de hacer una representación del amor. Por ejemplo, pienso en la conquista, ¿no? Anteriormente los hombres tenían que hacer un esfuerzo, un trabajo, principalmente si querían ver a la mujer se tenían que trasladar hasta donde ella estuviera, ¿no? El lugar donde ella radicaba, para eso tenía que haber un esfuerzo, desde si había cómo trasladarse, si tenía que tomar un transporte público, todo el esfuerzo y todo el recorrido que tenía que hacer, y ahora simplemente con que le mande un mensaje, con que, pues no sé, se conecte y tenga una reunión vía Zoom o alguna de las plataformas, y desde ahí le pueda decir que la quiere o que le extrae. Entonces creo, no sé si voy siendo claro, creo que lo que nos ha presentado esta época moderna, en el caso de nosotros los hombres, es una mayor facilidad y una mayor posibilidad de hacer una representación del amor, y que eso cada vez menos, entonces para el hombre es posible. A eso me refería con que ahora lo hace menos. Bueno, por ahí en esa línea estuve pensando cómo el amor es el gran ausente de esta época. Y muy interesante lo que nos plantea Einar, porque de inmediato me hace pensar en como algo a llenar de contenido de qué sería justamente hacer el amor. Porque sí, usted lo señala claramente que no es la referencia al coito, a la relación sexual. Entonces, pues sí, vaya, lo tomo como compromiso de nuestro trabajo, lo que usted plantea, el llenar de contenido lo que sería hacer el amor por parte del hombre en esta época. Muy bien, y por supuesto, querido público, está aquí nuestro querido colega del Centro de Investigación también,
el psicoanalista Misael Montes de Oca. Que el amor nos mueva, ¿no? Nos movilice, así como fue, digamos, el lanzamiento de todos los programas que se han sostenido, los hemos sostenido a lo largo del inicio de la pandemia, y como muestra de que cuando una persona se compromete en relación con el discurso analítico, en este caso, puede crear, en este caso, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y crear, pues, que los analistas pudiésemos estar de alguna manera acompañando, haciendo compañía con la voz, pero también con las discusiones, con las conversaciones, a todos los que estuvimos y hemos estado, digamos, ¿cómo podríamos decir? Apartados del mundo un poco, ¿no? Siguiendo las reglas de la sana distancia, de mantenerse en casa, ahora ya un tanto más recuperando todas las actividades, pero creo que el amor nos vuelva a movilizar o relanzar el amor en esta época, creo que es muy importante. De hecho, qué mejor manera de ir cerrando el año, hablar de este gran ausente en la época, nuestra época. Y como hombres creo que es muy importante poder crear nuevamente un nuevo amor, sobre todo un lugar distinto. Eh, sí, hablando como hombres del amor, de este gran ausente, pero también como hombres en relación con el amor y en relación con cómo, lo decíamos la emisión pasada, ¿no? El lugar que se le ha dado al hombre, un lugar degradado por parte de la mujer, un lugar, como lo decían también ayer, uno de los puntos, ¿no? Feminizado, que es lo que esperan desde los discursos feministas encontrar, un hombre feminizado, ¿no? Y que eso ha fracturado, pues, una nueva forma en cómo se ha querido establecer las relaciones, ¿no? También vía las aplicaciones, los discursos. eh, lo que me pareció fabuloso fue esta cita que aportó la radio escucha en relación con el, el orgasmo es a favor del patriarcado, ¿no? Sí. Y también quería entrar con bueno, el amor, por supuesto, también para combatir lo estéril que mencionaban ayer, ¿no? Sí, Es decir, esto me pareció que se hayan detenido en ese punto y lo hayan elevado, como dijo nuestra colega Sofía, como inmediatamente la doctora Silvia lo eleva a el discurso trans, que eso es lo que está aportando un discurso estéril en relación con el amor, es decir, lo que está en función desde el filo de la especie, ¿no? Hasta lo psíquico. Por el filo de la especie me refiero también a que la especie pues se conserve, ¿no? Así de sencillo. Ujú. Pero también quería aportar rápidamente algo que quedó dicho ayer, eh, desde el principio del programa, en relación con un dicho de Lacan o una frase o elaboración de Lacan. Sabemos que las frases también son pues formas muy condensadas del discurso analítico, ¿no? Que hay que irlas trabajando, ujú, pero que el amor está en relación, el amor de su sujeto es antes que nada un amor por el padre, ¿no? Y se habló muy de pasada de cómo lo estéril tenía un lugar, por ejemplo, en la tradición judio-cristiana, ¿no? Y quería asociar esos dos puntos porque siguiendo la tradición, el amor siempre está asociado al cumplimiento de la ley, en la tradición judío, sobre todo en la tradición judía a la que voy a hacer referencia. Se me hizo muy interesante, ¿no? Porque la pregunta que quedó al aire es si el banquete fue, o los griegos eran inspiración para el amor para los judíos, ¿no? ujú, O cuándo había sido escrito la Torah, en fin, es decir, la ley, los 5 libros de la ley. En eso se quedó la doctora en que no podía en ese momento aportar, ¿no? Entonces, nada más me gustaría ampliar un poco eso, que me pareció importantísimo en relación con la ley ujú, y en relación con el padre, ¿no? Siguiendo la ujú. tradición, obviamente, ¿no? Porque les decía, el amor está asociado con el cumplimiento de la ley.
que la ley está dispuesta y la ley entendida como la instrucción que le va a servir al ser humano para, digamos, valerse de todo el mundo visible e invisible. Es decir, porque el alcance de la ley, de la instrucción es eso, ¿no? Que el Padre dispone esta ley y el pueblo judío hace un pacto con el Padre, reconociéndolo como tal, como creador, pero también se le da ese lugar de Padre. Ujú. Y es muy interesante porque siguiendo la ley, si el pueblo sigue la ley, o que lo adopta, en este caso el pueblo judío, entonces eso tiene una relación con el amor y con no ser estéril. Siempre que el pueblo se alejaba de la ley, como, como efecto había una esterilidad. Ujú. Es decir, la tierra no producía lo que tendría que producir, me refiero a Mm. la tierra de Israel, ¿no? Y o bien una mujer, que es donde se ven algunas representaciones, siguiendo la tradición nuevamente, Ujú. de la dificultad, eh, bueno, no dificultad, sino que sí es una característica del judaísmo que una mujer, eh, ¿cómo lo podemos decir? Sufra, porque también hay un sufrimiento en juego de esterilidad, ¿no? No puede tener hijos. Entonces, nada más como anécdota, ¿no? Igual hay un punto donde una de las madres del pueblo de Israel, Raquel, le reclama a, a Jacob que quería tener hijos, ¿no? Que si no era mujer muerta. Y él le dice que él no está en el lugar de Dios para darle hijos porque ella era estéril, ¿no? Y después sigue esta frase muy linda, bueno, se me hace muy linda de que Dios se acuerda de Raquel y la escucha y entonces eh, hace de ella una mujer ya no estéril, sino que pueda tener hijos. Pero es siempre bueno, y hay otras explicaciones que no están contenidas propiamente en las Biblias que conocemos, sino que son explicaciones rabínicas, o dicho de otra manera, en el Talmud, donde que se habla justamente de que la esterilidad tiene una relación con el no cumplimiento de la ley o con la lejanía que se tiene en relación con el Padre, de esa relación que se establece amorosa o no con el Padre. Entonces, esta frase de Lacan, ya al final de la emisión de ayer, me evocó nuevamente estos puntos. Ujú. Y bueno, quería traerlo a cuentas porque me parece muy lindo también, o sea, eh, cómo está condensado, ¿no? Lo que trajo ayer la doctora Lozano. El amor del sujeto es antes que nada un amor por el Padre, en el que va a reposar la identificación primera constitutiva del sujeto mismo. Obviamente aquí no, Lacan no hace referencia como tal al Padre eh, de la Biblia, ¿no? Pero quería usar la alusión para hablar de la relación con el amor, con la ley, y por supuesto lo estéril, que fue lo más animado, creo yo, uno de los puntos más Ujú. animados de la conversación de ayer, Sí. ¿no? En donde, hasta dónde se elevó esta ausencia de amor está creando una subjetividad estéril, ¿no? Ujú. Y hemos dicho en otras emisiones cómo los hombres se sostienen o nos hemos sostenido en ciertos momentos de nuestras vidas, bueno, me incluyo en eso, en un silencio y en una conformidad con lo que ocurre, no solo en la época, sino obviamente lo que ocurre en nuestras vidas, ¿no? Ujú. Y que efectivamente los discursos también hacen efecto ujú, aplastante ahora sobre el lugar de los hombres, ujú, no solo los discursos feministas, ¿no? Ujú, porque, como les decía en la misión pasada, ¿no? Lo conversábamos, ya está en todos lados. Es decir, el feminismo ha tenido ya ese alcance como discurso. Entonces, pues, ¿de qué manera participamos como hombres de eso en ese aplastamiento? En esta propuesta que lanzaba también Einar, ¿no? En ese silencio, es decir, aterrizando en la rutina, perdón, en lo cotidiano, pues en el seguimiento de las rutinas, en permitir que se diga del lugar de los hombres lo que sea y Ujú. no salir a decir que eso no es así, que la experiencia de los hombres ujú, no es lo que dicen las mujeres. Ujú. El hombre experimenta la relación con una mujer de otra forma completamente distinta. Si la mujer espera, y aquí lo voy a decir en términos muy
concretos o superficiales y la mujer espera relacionarse con una mujer, me refiero a cuando entra en relación con un hombre, espera una respuesta femenina, pues, o espera que la respuesta sea de una mujer, pues no va a ser así. Va a encontrar la respuesta masculina, ¿no? Es decir, la que viene con una intensidad que en parte sí se puede entender como abuso del poder o de dominio. Uh-huh. En este caso me refiero al dominio del objeto que el hombre va a perseguir. Una mujer, por ejemplo, una mujer que va a desear, ¿no? O que puede desear. Pero pues, finalmente es lo que, como hombres, pues, lo decíamos también en la emisión pasada, si no mal recuerdo, ¿no? En relación con el amor y la posibilidad de, de desear a una mujer y hacer a una mujer nuestra mujer, ¿no? En términos, entendiendo en términos también, sí, del objeto, pero no en esta cuestión que circula en el feminismo de que es una cosificación que degrada. Ujú. No necesariamente es así. Sabemos que el hombre puede llegar a degradar a una mujer, claro que sí. Uh-huh. Pues lo trató ya en la más generalizada degradación de la vida amorosa, ¿no? Pero no necesariamente se queda en eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya me extendí mucho de inicio, colega. No, 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 a mí me parece muy bien porque me llevó en lo particular a pensar justamente entonces cuál sería el efecto de tener una experiencia de una subjetividad estéril para el caso de los hombres, ¿no? Y lo que me hizo pensar todo lo que usted va desarrollando, Misa, es que lo estéril en el caso del hombre sería una esterilidad de la virilidad. Es decir, esto que usted mismo acaba Uh-huh. de señalar y que me pareció muy bien cómo hasta apretaba el puño, ¿no? Cuando hablaba Ajá, exacto. del deseo hacia una mujer, es decir, la fuerza, ¿no? Es decir, yo capté en su imagen, Sí, porque, bueno, los radioescuchas no pueden vernos, ¿no? Pero porque no es desear así de, ay, pues la deseo. de la Sí, deseo, ¿no? suavecito, suavemente, Y no. te mando un emoticón a propósito de los emoticones de ayer, ¿no? Porque justamente, pues ese sería todo el aspecto que yo mencionaba al inicio de la representación. Y no de esta fuerza, ¿no? No de esta fuerza del deseo, de lo que sí está en el hombre, que ahora se ha deformado y se ha querido hacer ver como una violencia por parte del hombre, un machismo y todas estas connotaciones. Pero creo que lo que sí me hizo pensar, lo que usted va desarrollando, es que la subjetividad estéril para el caso del hombre estaría justamente en una esterilidad de la virilidad. Es decir, que el hombre renuncie sin ningún problema a justamente tenérselas que ver con esa fuerza, con esa violencia, ¿por qué no decirlo así?, en cuanto a la posición de su objeto y que pues tenga que lidiar con todo lo que eso viene, con todo lo que eso implica, con lo que a él incluso lo puede sorprender de su propio acto mismo, de su propio deseo, de su propio impulso de desear a una mujer y al mismo tiempo también con lo que tiene que enfrentar de los discursos. Pero que actualmente lo que vemos es justamente que el hombre se va acomodando, en este caso al discurso de puede haber una masculinidad distinta, o las famosas Pero, masculinidades. Regresamos otra vez a las masculinidades. pero es que sí hay una fuerza en cuanto al empuje de la posesión del objeto. Freud en algún punto lo desarrolla en el Tres Ensayos, ¿no? Es decir, de cómo él sí va a estar asociada a la agresión Ujú, hacia la posesión del objeto, a la ujú. fuerza con la que un hombre puede encaminarse a poseer el objeto deseado, en este caso una mujer, ¿no? Aquí me refiero a la relación heterosexual. Y pero no es lo único, es decir, sabemos que hay otro camino, es decir, puede haber ese empuje sublimado, pero con la misma intensidad, no Ujú. necesariamente en el ejercicio de, ay, pues bueno, para poseerla, la mato, que se ha desarrollado en otros programas, ¿no? No, puede estar la intensidad sublimada, no necesariamente en destruir el objeto, aunque va encaminado a eso. Ujú. Porque me hace pensar, Misa, lo que usted señala ahorita me hizo pensar en que no tiene que ver con las connotaciones morales que hay en los discursos feminista o de género,
sino que lo que usted está señalando es el aspecto de fundamento al que Freud en 3 ensayos se va tan a fondo dando cuenta de las condiciones, de las características de la energía, y en este caso, bueno, de la energía libidinal. Entonces, lo que Freud aporta y el psicoanálisis aporta a la cultura es un conocimiento, es este conocimiento único sobre la energía que nos habita como especie, la energía sexual, que es la libido, y que la libido, si algo la caracteriza justamente, no es su pasividad, es la actividad y es su constancia. Entonces, Claro. pensar ya esto trasladado a estos discursos que hacen construcciones con un fondo moral de bueno y malo al respecto de cómo se habrá de manifestar esa energía, pues sabemos que es algo que nada tiene que ver con lo que nosotros de fundamento estamos permanentemente aquí trabajando y también conversando con nuestro público. Entonces, ya dando esto como fundamento, a lo que quiero llegar y quiero transmitir es como la energía libidinal, y si no mal recuerdo, es así como Freud lo propone, es en su condición, en su característica, digamos, o digamos en su naturaleza masculina. Entonces, sí, vaya, ¿cómo no va a ser, por tanto, un, eh, un elemento propio, un elemento característico del hombre y del ejercicio de la masculinidad, el ir en pos de su satisfacción y en pos del objeto que le retribuye, que le brinda una satisfacción erótica? Sí es. Entonces, lo que estamos señalando digamos, de base, de inicio, es esto que es propio de lo masculino y que en la medida de que apostemos, por supuesto, porque existan hombres, porque haya hombres que se digan tal cual, tenemos que esperar que naturalmente haya la manifestación de su masculinidad y que esto tiene que ver con su actividad y que la actividad se traduce, sí, ¿en qué? En un empuje por la posesión Así del es. objeto del cual quiere alcanzar una satisfacción erótica. O sea, paso siguiente de eso, la construcción muy interesante a partir de eso, es lo que nos planteaba Einar desde un inicio. Ahora, desde ahí, ¿qué sería hacer el amor? Es decir, desde ahí, ¿cuál sería la construcción amorosa en un hombre eh, por y hacia su objeto, hacia una mujer? Podemos llevar Y, serenata. y que justo, exacto, Claro. sí, Es que exacto. Sí, justo. justamente, bueno, ya desde, desde el inicio, cuando Einar nos habla y nos dice, bueno, ¿dónde está el acomodo, ¿no? Del hombre, digamos, en el fundamento que el doctor Germán pues, nos explica muy bien en cuanto a pues, divinidad, ¿no? Pues yo también pensaba en esto de, bueno, cuando se habla del amor y el gran ausente en nuestra época, pues bueno, ¿de qué época es la que estamos hablando, no? ¿Cuál es la que vivimos? Entonces, sí, yo pensaba por un lado Ujú. en la época del ahorro, la época del ahorro libidinal que nos permite, ¿no? Acomodarnos. Y creo que también Einar al inicio en cuanto a decirnos, ¿no? Que pues nos hemos acomodado en los dispositivos, comunicarnos mediante las videollamadas, los mensajes, pues ha sido también dar cuenta de cuáles han sido las creaciones de los seres humanos que nos han permitido ese ahorro, ¿no? Y cómo nos acomodamos en esa, en esa posibilidad, ¿no? Pero es muy interesante porque, bueno, se está abordando, digamos, por un lado, el amor de pareja, que es, digamos, pues la base, ¿no? Y Freud lo dice en el malestar en la cultura, es la base de pues sí, son las bases que han conformado la cultura de los seres humanos. Sin embargo, también cuando se habla de un hombre que está en búsqueda de una mujer, es justamente de una mujer. Entonces es lo que pone, digamos, en dificultades siempre eh, los fenómenos como, pues ahora lo que se ha estado abordando, ¿no? En los programas el transexual, cómo en la dinámica como tal de fundamento de los sexos, pues también nos lleva a pensar cuáles son los peligros, ¿no? Pues que no existe esta unión sexual, un tanto por la reproducción sexual que permitiría a la especie, y por el otro lado, pues sí, también pues una desorientación, ¿no? En relación al padre y lo que la ley
y la ley que existe ahora, pues permiten la dinámica psíquica, ¿no? Tanto de los hombres como de las mujeres. Eso también Freud lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, también es pensar cómo el sujeto se desplaza, se separa, porque yo pensaba en la definición, ¿no? de la ausencia, del estar ausente, y es justamente eso, ¿no? Cómo un sujeto o cómo una persona se separa de otra de un lugar. Es decir, pues, ¿qué es lo que el amor nos presenta en esta época? Que ni los discursos de género, ni que las políticas públicas, y por supuesto también en los ideales de los hombres ya no está esa conquista. Porque, bueno, podemos decir que la conquista del amor, pues, es una conquista del hombre. Definitivamente porque tiene que ir en pos, ¿no? De jugársela, ahora lo pienso en el COVID, lo que nos ha representado y lo hemos abordado en los programas, ¿no? El cuerpo. Es decir, pues este peligro del contagio y de llevarnos a una posibilidad de muerte también nos ha acomodado a pues no hacer esos viajes. No todos, porque sí siempre se ha encontrado la manera de poder desplazarse, tener las precauciones pues necesarias, ¿no? Para poder evitar contagios y poder estar cerca y poder ir a ver a la pareja, al ser amado, al objeto en el que descansa, ¿no? Todo ese empuje y que pues no sería un pretexto, ¿no? El hecho de que sí, están estas circunstancias que nos imponen estar en casa y cuidarnos, pero que eso no detiene, ¿no? De alguna manera y que pues nos podremos ir con el engaño de que eso es así, ¿no? Entonces, bueno, justamente es ver por qué nos acomodamos también como lo dice muy bien Misael en cuanto a pues que el otro, y sobre todo los discursos de género, pues nos digan qué es, eh, cuál es la vivencia del hombre, ¿no? En cuanto al amor y qué es lo que está dispuesto a hacer para conquistarlo. Pero bueno, esos son algunos puntos que también he estado pensando, pero podemos desarrollar. Sí, uno de ellos, uno que me gustaría recuperar es en esta actividad que usted menciona, Néstor, es cómo ahora esa actividad, así en lo concreto de la vida cotidiana, es decir, ir en búsqueda de una mujer o la insistencia que puede tener un hombre en la búsqueda de una mujer o toda la creación alrededor, todo lo que podemos hacer, decía hace un momento, y pues por eso le vamos y llevar, por eso llevamos serenata, ¿no? O tenemos ocurrencias ahí de qué le puedo regalar, qué le puedo dar para que me haga caso, para conquistarla, qué puedo decir, en fin, ¿no? Pero em, como ahora todo eso queda descalificado por estar en la concepción del amor romántico, que circula mucho, ¿no? Es decir, como todo eso tiene que ver con descalificarlo por ser una actividad justamente, es decir, una actividad, lo que decía Néstor y también usted, Germán, de em, en relación a la libido, a la energía libidinal, pero que es una actividad que ha quedado descalificada por el empuje en el dominio, o en el empuje, perdón, que el dominio o como dominio va a ejercer el hombre, ¿no? Pero entendiendo bien que el dominio, ay, pues no tiene esta connotación moral, ¿no? Es decir, es donde se quedan tan cortos, ¿no? Los análisis en relación a, ¿cómo se llama este concepto tan famoso de Derrida? Descomponer, ¿no? De construcción. La deconstrucción del amor romántico. Ajá. Que hasta, bueno, Derrida no se precipitaba en hacer ese tipo de usos de su concepto de la deconstrucción, ¿no? Pero, en fin. Y entonces, eh, nos, se desacredita rápidamente por considerar el uso del poder y del dominio una cuestión moral, ¿no? Es decir, todo lo que un hombre puede hacer ujú, para la conquista de su objeto. Pues Cualquier las cosa. violencias, ¿no? Que ahora en el discurso se aparece y se nombra como violencias, ¿no? Sí, Microviolencias, micromachismos, de que y si, estas, ujú. sí, de que si a mí se me ocurre ir, este, um, bueno, esto también me lo han comentado alumnos de licenciatura, de bueno, si yo quiero ir a dejar un regalo, yo le quiero regalar algo a una mujer que me gusta, ujú, y no le pedí su consentimiento para regalarle algo, entonces es entendido como una violencia, queda descalificado el hombre en ese impulso que puede sentir porque algo le evocó una mujer y le quiere llevar un regalo. Es Entonces que eso siempre ha imagínense, estado, se ¿no? pierde, pero se Sí, es pierde que toda la
construcción alrededor del regalo, del impacto de la sorpresa de esto es para ti, Y es que ¿no? Pero ahora, justamente lo que dice, a ver, eso ya espérenme, es espérenme tantito, prestado, espérenme ¿no? Sí, tantito. adelante, adelante. Pero a ver, para que también no quedemos como atrapados en que son los discursos los que no han entendido y han deformado y han deconstruido o reconstruido, lo que sea. La pregunta aquí que yo me haría con ustedes, y por supuesto para nuestro público, principalmente para los varones, es, independientemente o más allá de que los discursos hayan deformado esta potencia, esta fuerza del hombre o masculina, ¿por qué el hombre se ha colocado, se ha acomodado muy fácilmente justamente en, bueno, para que no me sancionen o no me digan que soy violento y todo eso, ¿por qué el hombre se ha colocado ahí? Es decir, ¿qué es lo que estos discursos sí han ofrecido en su torcedura como una posibilidad fácil, accesible, para que desde ahí el hombre ya no opere desde su virilidad y justamente se acomode en una subjetividad estéril, si es que retomo el trabajo, como bien lo decía usted, Misa, tan bello de ayer, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que a los hombres nos da esa posibilidad y que la tomamos? Porque si no, pareciera ser que también planteamos, sé que no va por ahí, Misa, pero lo planteamos como de, ay, bueno, cuando los discursos lo entiendan, entonces nosotros podemos ser libres. Y no, es Exacto, el ya nos acomodamiento. vamos a activar Exactamente, nos vamos a activar, ¿no? No, es de mágicamente, lo que se ¡ping! sirve el hombre justamente para no jugársela, para no dar el paso. Lo que decía muy bien la doctora ayer, lo paradójico de qué es el amor. Justamente para que demos cabida al amor, es que tenemos que vivir la experiencia de que nos falte el amor, de la falta. Y creo que es lo que cada vez menos los hombres queremos atravesar, padecer, lo menos posible, ¿no? Como el tiempo menos posible. Que no sienta yo que algo no se está dando. Por ejemplo, de, ay, pues que esta mujer, su primera respuesta fue no, y entonces ya, me voto, ¿no? Y no todo tenérmelas que ver de chin, ¿cómo hago para que, pues si no me diga inmediatamente que sí, ir haciendo justamente un trabajo de conquista hacia ella? Y justamente que es lo que yo quería comentar hace un momento era que pues realmente nunca se ha necesitado el permiso de ningún discurso para que el hombre vaya en pos de esa conquista. Y es más, lo que yo les quiero también decir es que siempre ha existido, digamos, ese temor, ¿no? Al ser rechazado, al jugársela, pero que eso no era algo y no es algo que al hombre le imposibilite ir en esa conquista, apostar por esa mujer que tenga que hacer malabares, circo, maroma, teatro para conseguirlo, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué ha pasado en la postura del hombre en esa vivencia que lo ha acomodado en el ya no vérselas ni siquiera con el primer intento? Es decir, pues poner pretextos los que ustedes quieran para decir no, ¿para qué? ¿No? Si tengo pues mis gadgets, si tengo pues otras actividades que van en las que puedo yo desplazar, aunque no de la misma manera, pues todo ese empuje libidinal, ¿no? Entonces, ¿dónde se ha acomodado, digamos, el sujeto del hombre, particularmente, en esa experiencia me parece que, para no, digo, no es una respuesta a su pregunta, pero lo que nos lanza, pues a mí me permite pensar en la castración, justamente del hombre, y cómo, pues de eso ya no se quiere, pues uno ya no se la juega, ¿no? Y que es algo que antes, pues nos permitía, crear cultura, crear, pues todos los avances pues que se han llegado y que pues ahora ya no están en juego, ¿no? Entonces, digamos, es algo que siempre ha estado, digamos, en la línea de la vivencia, que se ha modificado, ¿no? Cómo se pretende esta feminización de lo masculino, pero cómo el hombre lo ha permitido también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ganancia del hombre en esa postura? ¿Y para qué jugársela hoy en día si es tan fácil acceder al placer sexual, a la satisfacción erótica con las mujeres? Ayer también surgió en el programa y lo tratábamos el ejemplo de las aplicaciones que hoy en día para hacer encuentros.
y que, como bien decíamos, bueno, encuentros que nada tienen que ver con construir una relación con una mujer, una relación de pareja. Pues si de manera fortuita o qué sé yo, se llega a dar un caso o algunos casos, bueno, es así, es fortuito, pero la propuesta de origen es nada más hacer la unión para que se lleve a cabo el encuentro sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, en relación a lo que dicen ahorita usted, Néstor y Einar, pues pienso de inmediato, ¿para qué llevar a cabo el esfuerzo? ¿Para qué poner el hombre en riesgo lo que tiene que ver con su masculinidad, con su virilidad, si hoy en día es tan fácil acceder a un placer sexual así, inmediato, con una mujer sin mayor esfuerzo? Porque si la primera que me haya gustado en la aplicación me dijo que no, pues hay otra y otra y otra, es catálogo, es la dinámica de un catálogo, como ir a comprar cualquier objeto en una tienda, ¿no? Si no está lo que quiero, pues encontraré un sustituto y ya. Lo que no sé, lo que no queda, vaya, la experiencia de falta en la que no cae el hombre es que no falte la satisfacción sexual. Y en eso, y con eso, es lo que hemos venido señalando que es el conformismo y la esterilidad del espíritu masculino. ¿Por qué? Pues porque es estéril en términos del espíritu, en términos del ideal. ¿Por qué? Porque conforma eso a nada más, lo reduce a nada más el placer de órgano, el placer sexual. Entonces, lo que estaría más allá de eso, como es un ideal, como es un esfuerzo sin una retribución tal cual, no está ya en la mira de las construcciones de los hombres de hoy en día. Ya no aparece en ese tipo de Bueno, construcciones. si hay una retribución, es autoerótica, ¿no? Ah, Exacto. Se queda en lo que señalaba Einar, es decir, ¿qué es lo que permite al hombre valerse de los discursos? O más bien el hombre valiéndose de los discursos, pues se va a quedar en el autoerotismo, ujú, en esta satisfacción autoerótica que no va a ir en pos de modificar, um, digamos, pues, su mundo, ¿no? Ni siquiera el eso le iba mundo, a decir, el Exacto. mundo. modificar, Lo que hay que esperar modificar del su hombre es que mundo modifique primero. el mundo. Ujú. Pero primero el suyo. Es decir, para que después quizá podamos decir que va a salir al mundo. Y por salir al mundo también me refiero a, entendiendo bien aquí que es un paso también de esta, ¿cómo lo puedo llamar? Pues renuncia, ujú, este pase o renuncia a todo lo que se va a jugar de satisfacción por su deseo eh, del hombre, ay, se me escapó la palabra, qué feo. Es un deseo incestuoso hacia su madre, ¿no? Es decir, también en ese sentido, esa renuncia a, para poder salir de eso y estar encaminado al mundo, ¿no? Ujú. Sí, me parece que la doctora Lozano también lo repite, ¿no? Permanentemente, que ella nota que existe esta dinámica masturbatoria permanente, ¿no? En el hombre y que también eso, pues, es un empobrecimiento también del fantasma de la vida, pues, libidinal, esa dinámica que, pues, lo aleja de ese objeto, pues, en el que encuentra siempre de manera única, pues, esa satisfacción que le permite, pues, como ustedes bien lo dicen, ¿no? Conquistar el mundo. O sea, porque siempre habrá esa posibilidad de vérselas con la falta, con la pérdida de ese objeto que, pues, le es vida, ¿no? Entonces ya no, o sea, cómo nos hemos alejado de, pues, no solamente de esos ideales, sino de lo que se nos impone en lo cotidiano, ¿no? Vernoslas con esa dificultad que es la mujer para el hombre. Ahorita, pensando también en los discursos, en lo que señalaba Einar, creo que, bueno, me atrevería a decir que incluso un hombre, no se preocupa por los discursos feministas. Realmente me he encontrado con amistades que sí me han preguntado, es decir, ¿cómo ves? Bueno, no es la pregunta concreta, pero
cómo veo el mundo actual en relación con el feminismo y los hombres, en fin. Pero cuando hablan de su experiencia, ujú, bueno, tengo amigos que están, lo tengo que decir de esta manera, están bien colocados como hombres, ¿no? Pueden repetir el discurso feminista o lo que se dice desde los discursos feministas y otros discursos en relación a qué es un hombre, pero terminan diciendo, me dicen, mira, Doc, yo no me preocupo por eso, porque no me afecta, ujú, no me afecta en nada. Sí tengo problemas con X mujer que me dice tal cosa, pero pues bueno, ujú, tengo que ver cómo le hago, ¿no? ¿Qué le contesto? En fin, pero a mí así que digas me llegue y me cuestione y me afecte, no. No, para nada. Ujú. Y me dicen, bueno, bueno, este amigo me decía, bueno, y no, la verdad no veo que nada cambie. Ujú. Para mí, así que se refleje en mi vida cotidiana, no. Salvo que las mujeres cada vez más son, como dijo, están más locas. Me dijo, si antes era difícil, ahora todavía más. Pero no hay nada, ujú, que como me dijo en esa ocasión, bueno, aquí cito, que un buen beso solucione. Ujú. Pero también hizo referencia a todo un cortejo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me dio mucha risa porque antes de todo eso, de toda esa plática, toda esa conversación, pues sí, habíamos hablado de filosofía, de política, de economía, en fin, todo lo que modificaban los discursos y los discursos feministas en relación con el hombre, en fin, pero él cuando lo aterriza en lo concreto, pero en mi vida sí, en mi vida como hombre me afecta, no, nada. Por eso se me ocurría ahorita en lo que señalaba Einar, ¿no? Pues más bien los hombres que se sirven de los discursos para ya estar en ¿cómo podríamos decir? En lo que se venía diciendo ayer, ¿no? Esterilidad subjetiva, ¿no? De no producir nada. Y lo hemos dicho en muchas emisiones en relación con el hombre, ¿no? Con este silencio, este acomodo y que como efecto, pues hay tristezas muy profundas, ¿no? Enfermedades que van gestando los hombres, el alcoholismo, que también lo hemos hablado, hasta eh, el abandono, pero radical de toda actividad, ¿no? Y se dejan morir, ¿no? Los hombres. En la apariencia de que en su cotidianidad todo está bien. Trabajo, familia, si es que hay, pareja, si es que hay, irse a dormir, alimentarse, bueno, alimentarse, irse a dormir, despertar y nuevamente la misma rutina, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, vaya que sí es el amor ese gran ausente, ¿no? Sí, sí, me arrancó una sonrisa cuando lo dijo de un hombre bien colocado. No, no se, los discursos no lo afectan, es porque inmediatamente me llevó a, bueno, un hombre bien colocado hace, ¿no? Y quizás por ahí pudiera empezar a aproximarme con hacer el amor. ¿A qué me refiero con hace? Pues va y ejecuta, ¿no? Y creo que eh, puedo decir hace porque si justamente estamos diciendo o vamos diciendo con Freud que lo que caracteriza la masculinidad es justamente la virilidad, es decir, esa potencia, esa fuerza, lo que sabemos de la libido, de la energía libidinal, es que justamente es una energía que se pone, que se transfiere al mundo, que se transfiere a los otros. Es decir, la libido no es una energía sin el otro, curiosamente, ¿no? Entonces, el hombre hace, cuando está bien colocado, cuando está en esa virilidad, hace en el sentido de que va y pone su energía en el mundo, justamente para transformar el mundo. En eso pues se puede encontrar un montonal de cosas, pero lidia con ellas, las soporta, las transforma, por supuesto se puede enojar, puede también destruir, etcétera, etcétera, pero va y pone su energía en el mundo. Entonces, en ese sentido, puedo decir sí,
pues no lo afecta el discurso porque no está en función de eso, sino de poner su libido para tocar el mundo, es decir, para erotizarlo. Y también, Aidenar, usted decía al inicio algo que se quedó ya muy atrás de hoy, de ahorita, la representación del amor, ¿no? Que puede un hombre hacer una representación del amor, ¿no? Y no amar, ¿no? Y Sí, bueno, iba a decir algo, lo interrumpí, no, 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 si adelante. bien el hombre siempre ha tenido, esto no es nuevo, ajá, esto de las cosas que también usted nos recordaba la, la semana pasada, cómo hay cosas que siempre han estado, yo podría decir también que en este sentido, el hombre siempre ha tenido la posibilidad de representar el amor, es decir, no es algo de esta época. Pero lo que sí decía, bueno, aquí me aparece que mi conexión es inestable, pero ¿me siguen escuchando bien? Sí, se escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Sí, lo escuchamos, Ainar. Ok. Teniendo esa posibilidad, como lo que sí nos presenta la época de ahora es justamente tener mayor estrategias, discursos, herramientas para representarlo. Y no justamente para jugársela en el sentido de qué es lo que el hombre va a hacer para transformar su mundo. Entonces, sí, bueno, ahora, por ejemplo, ¿a qué me refiero con más posibilidades, más recursos? Pues hace rato yo decía, el hombre ya no tiene que hacer una conquista, ¿no? Por lo que ya desarrollamos aquí, ¿no? Bien lo decía Germán, pues, se tiene acceso al objeto sexual de una manera muy rápida y muy pronta. Entonces ya no hay una conquista. El hombre de ahora ya no se casa, aunque eso pudiera ser una representación, pero ya no se casa, ya no pasa por esa ley, ¿no? Ya no pasa por esa exigencia. El hombre son de las cosas que también las mujeres dicen mucho, ¿no? A nivel social. Bueno, ya no pasa la pensión, es decir, ya no hay ese compromiso de hacerse cargo de lo que dejó. El hombre puede pues, no solo tener a la amante, lo que antes era la casa chica, pero que por lo menos le ponía una casa, ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Entonces, todo esto que se le ofrece, el mercado, el capitalismo y la ciencia también le ha ofrecido al hombre para justamente que cada vez más pueda representar el amor. Para aquellos que aparentemente están en el amor, pero es una representación, que no ha dejado de ser una representación. En ese sentido, Einer, me parece que bueno, puedo pensar que sí es como un signo o una característica de nuestro tiempo. Si bien usted dice que no es algo completamente nuevo, y sí estoy de acuerdo con usted que no es nuevo el que pueda ser una representación del amor, sí creo que característico de nuestro tiempo es esta cuestión que ya hablaban en tanto que están los gadgets, el Internet, las telecomunicaciones, las redes sociales. A lo que voy es que es un tiempo que sí tiene como característica un privilegio en la creación del universo de las representaciones y que quizás sí como pues muy distinto a otros tiempos o como ningún otro tiempo, quizás sí el tiempo actual es prolífico en asentarse y asentar, aunque nos cueste trabajo, principios y valores en la mera representación, en meras representaciones. Nos hemos enterado en nuestro tiempo cómo inclusive algunos líderes políticos, líderes de naciones inclusive, son puestos ahí solamente para hacer una representación. Bueno, ni qué decir, creo que un gran ejemplo es en nuestro país, hay investigación, hay artículos, sin meterme mucho en la cuestión política, pero bueno, investigación y artículos que hay al respecto del papel realizado por el presidente anterior de nuestro país, de Enrique Peña Nieto, que no era nada más que una representación. Voy a tomar la expresión que la doctora señalaba la semana anterior, de que la expresión que utilizaba, que hizo Lacan al respecto del Edipo de Freud, y me refiero a la palabra guiñol.
Entonces, un sujeto como el presidente anterior de nuestro país, pues era nada más que un guiñol, era hacía las veces de representación, pero sin realmente jugarse, sin realmente eh, cargar sobre sí la investidura, como por ejemplo nuestro presidente actual, de manera repetitiva, cuando es menester que lo diga, señala con precisión esto, lo que él no es lo que él sea de carne y hueso, sino lo que inviste, la investidura presidencial. Entonces, señalar esto, esta cuestión de la representación me parece algo fino y algo muy profundo en la actualidad, porque hay muchos recursos ahora de los que podemos valernos, de los que el hombre se vale para hacerla incluso para hacerla de hombre y para sostener ahí una representación del amor. Entonces, a lo que quiero también llegar es, con el ejemplo que pongo del decir del presidente, es la ausencia en el hombre de querer cargar, vaya, del cargar con una investidura, del asumir Exacto. la investidura que pudiera ser tanto, de primer momento, tanto la del hombre como la del amor, y asumirla como representante de. Esto tiene que ver, ahorita lo relaciono con lo que usted hablaba al inicio, Misa, con que también cuando hablo de la representación, como lo he hecho, no quiero decir en un sentido de menosprecio de la representación, no para nada. Vaya, nuestro universo todo es vía de la representación de lo que somos capaces de representar. La cuestión es la carga y la investidura que ponemos sobre las representaciones. Y en ese sentido, por el respeto mismo, por la carga que hacemos de la representación, entonces la trascendencia que es posible que cobre la representación y aquel que soporte a la misma. En este Exacto. caso, lo que retomaba de inicio usted, Misa, el programa de hoy y que viene del trabajo de ayer, que señalaba la doctora Lozano al inicio, el padre. El padre, que cuando hablamos del padre, y la doctora Heiser nos los ha venido señalando, no es el de carne y hueso, sino la representación y aquel que carga sobre sí y asume y soporta la representación con todo lo que contiene, lo que implica y lo que implica en el lazo social, en la cultura. Sí, así es. Como no hay hombres que quieran ocupar ese lugar. Su lugar, no nada más es ese lugar, sino su lugar, ¿no? Que puedan sostener y sostenerse en lo que pueden, ¿cómo decirlo? Bueno, en relación con el amor, construir amorosamente para otros, ¿no? Dar para otros. Es decir, sí en el amor, pero también en relación con la ley. Ujú. Ujú. Y que no sea un pesar, ¿no? O sea, es decir, que en ellos viva esa posibilidad de cargar con el peso del amor, pero pues lo pienso también en cuanto a lo que les comento de que pues, el amor en cuanto a las políticas públicas, pues no se ve, ¿no? Regularmente, pues he introducido este concepto puramente como vivencia, ¿no? De que el doctor Germán también estaba participando, me llevó a pensar pues, en una frase que el presidente, nuestro presidente Andrés Manuel, pues siempre dice, ¿no? Abrazos, no balazos, ¿no? Como en esa expresión pues está condensada, ¿no? La dinámica pulsional, vaya, es decir, sí hablamos del amor, pero también creo que se menciona en cuanto a la agresividad, ¿no? Los efectos de encubrir, también la posibilidad de encontrar en el denigrar, en el dejar, en el finalmente ir en pos de asesinar al otro, ¿no? En esa sublimación y en ese alcance de la satisfacción erótica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se encubre en estos discursos que no solamente tienen que ver con el ir en pos de destruir al otro, sino lo que nos posibilita ver el amor es también es esa posibilidad de llevarnos a alcanzar la muerte, ¿no? Y que es algo que también, pues me parece que no se introduce, digamos, como los efectos, que de momento no se ven tan latentes, pero que siempre lo vemos en esa experiencia, ¿no? Que nos aleja, digamos, de la vida.
el no amar, no comprometerse con el amor. Sí, justo en ese no comprometerse, ahorita me quedé pensando en lo que ahorita desarrolló Germán, mm, porque como que no es la palabra carga, de que no hay hombres que quieran darle soporte a esa carga o recibir esa carga, ¿no? Ujú. Eh, creo que más bien la carga es para quienes no tienen la disposición, ¿no? Ujú, de ocupar ese lugar. Mm. Es decir, este, ¿cómo decirlo? Es decir, por quien ocupa ese lugar de la ley, ¿no? Si lo seguí bien, es de la ley, pero también en relación con el amor, de lo que puede darle soporte, o el hombre que puede darle soporte al amor, Ujú. eh, el amor y la ley ahorita como par, ¿no? Eh, pues lo vive no como carga, justamente. Es decir, creo que es una Sí, experiencia de felicidad, ¿no? sí. De felicidad en relación a que no es que tenga que cumplir una función, no es en la línea del deber ser. Ujú. Se puede tener claro el deber ser. Creo que el deber ser iría en la línea de representar el amor, justamente, ¿no? Es decir, una cuestión artificial, no en el asumirse como hombre que puede sostenerse amorosamente y sostener la ley amorosamente, ujú, y que no es en este pesar de, ay, pues, tengo que poner orden, ¿no? Mi casa. Sí, sí. Ay, Ahí, tengo Me, que me, me, decirle a los hijos que, tengo que decirle a mi mujer, ay, todo ese pesar. ajá. No, simplemente es, No, ahí yo quisiera, espérame, Germán. me dio, me dio ¡Ah! risa Espérense. ay, No, es que ahí porque lo que dice Misa y lo que dijo usted en el sentido de la carga, ¿no? De la ausencia en el hombre de querer cargar y lo que Misa precisa de. que no es una carga pesarosa, Sí, es sí, decir, espérame. Es que ahí me parece, quiero desarrollar algo, quiero desarrollar una idea. Y que Misa dice, bueno, si hay la disposición, pues entonces no sería una carga. Eh, a mí me agradó la expresión de Germán cuando dice hay una ausencia en el hombre de un querer cargar, porque inmediatamente me llevó justamente a lo que el hombre ya no quiere cargar. Es decir, yo sí le doy lugar a la expresión cargar, ¿ok? Es decir, sí, Ujú. lo que el hombre ya no quiere cargar, eso sí, para mí fue muy claro. Pero no quito lo que usted está diciendo. Pero ¿cuál es la idea que quiero desarrollar? Que en el pasaje de cargar a la disposición puede y pues si así se puede, es decir, esta es una invitación, que los hombres hagan un trabajo analítico. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando al hombre le nace, cuando el hombre tiene la disposición, en efecto, como usted lo bien lo está diciendo, Misa, no tiene que cargar nada, ¿no? Porque hay esa disposición, es decir, le nace estar dentro de la ley. Pues eso se da, eso puede aparecer. Pero cuando no, cuando a muchos de los hombres lo vivimos como una carga, porque sí lo podemos vivir como una carga, estar dentro de la ley, y me incluyo porque son cosas que en mi análisis me ha develado, cómo la ley puede y ha representado para mí una carga. Justamente un trabajo analítico, si bien no es garantía, da la posibilidad de que eso que en principio es una carga, uno pueda ir deviniendo en una disposición. Ujú. Pero para eso daría yo cabida a un trabajo analítico, Ujú. pero sin quitar de que, bueno, al principio es carga y sopórtelo y sosténgalo y vívalo. Porque por arte de magia, pues no puede ser una disposición. Si no, Ajá. aparece como disposición, qué bueno, pero si no, pues Sí, sí viva la carga y vaya viendo a ver si puede ser devenir disposición. sí, si aparece como disposición, podríamos pensar de origen en la construcción psíquica de ese hombre es que ama la ley, de principio. Y me pareció, sí, al mismo tiempo muy puntual la precisión que me hizo Misa de lo que yo desarrollaba con esta cuestión de la carga,
porque me trajo de inmediato un ejemplo de lo que usted estaba poniendo y que al menos yo así lo vivo cotidianamente, que creo que un ejemplo justamente es nuestro presidente, en el sentido de que es un sujeto al que yo veo todas las mañanas y no lo veo con un pesar, no lo veo sufriente o pesaroso por la carga justamente, sino más bien es un hombre que transmite permanentemente esa disposición amorosa en la responsabilidad que tiene, en la carga que asume, pero sin un pesar. Y todo lo contrario, lo vemos como un sujeto con sentido del humor, sonriente, eh, serio, por supuesto, pero nunca llegando, no, vaya, nunca transmite, no es Con una sus, carga. con sus buenos días. Sí, diciendo, por ejemplo, la semana anterior, acá en Zacatecas de inicio, lo primero que dijo es, aquí sí hay frío. Detalles así. ¿Sí? Y creo que todo esto, es decir, todos estos puntos en relación con el amor y en relación con el lugar del hombre, es lo que Néstor ponía en juego de cuál es esta época, ¿no? Cuando está en el título de un gran ausente en nuestra época, bueno, ¿de qué época estamos hablando, no? Ujú. Creo que justamente apunta a eso, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si sea Ah, así, Néstor. Bueno, si me da chance, Misa, no, y ahorita le no, doy la palabra, ¡oh, por favor! no, Y ahorita le doy la palabra a Eduardo. quiero saber Eh, de la época. ahí voy, y mientras que lo vaya preparando, pero quiero sí darle lugar a los comentarios de nuestro querido público, si no luego se nos juntan. Yesenia García nos dice, hola doctores, buenos días a todos. Doctor Misael, mil gracias por la explicación de la frase de Lacan. Ah, sí, como tal no explica, bueno, eso sí me gustaría decirlo porque es importante, ¿no? No es explicar a Lacan propiamente, sino que es un referente, lo que me evocó, perdón, lo que me evocó Lacan en relación con la tradición judía del lugar del padre y la ley, ¿no? Mm. Que es donde yo encuentro la asociación. Sí, porque la explicación bueno, qué bueno que para usted fue una explicación, pero sí es importante puntualizar que no es explicar a Lacan, sino a mí me evocó eso, porque se me hizo una condensación muy linda que trajo cuentas la doctora Lozano, ¿no? Ayer, Ujú. pero que ahí hubo un punto en donde se quedaron como ni para atrás para adelante en relación con la Torá, ¿no? Y lo que la Torá dice del amor, me parece, ¿no? Ujú. Y que también eso no lo mencioné ahorita, aspectos que se habla de formas distintas en la ley en relación con el amor. Ujú. Hay designaciones para hablar, por ejemplo, del amor cotidiano, es para hablar de la intimidad que está asociada exclusivamente a la pareja, ¿no? Y velada para el mundo, que eso me parece lindísimo. Ujú. Ujú. En fin, pero que esta designación, ¿no? De la ley y el padre y el amor, y la ley, por supuesto, la encontramos de esa manera en la tradición judía, ¿no? Oiga, Ahí la Misa, esterilidad me faltó, como sí, tiene una relación también con eso. y ya con la evocación que nos compartió, rápidamente como duda que también a mí me surgió ayer, por lo que planteaba la doctora Lozano, la doctora Heiser, digamos, en esta curiosidad, pues sí, a veces un poco simplona de quién fue antes o quién fue después, me quedaba la duda, usted ahora que trae esta evocación de la Torá y también mencionó el Talmud, ¿qué nos podría usted decir en cuanto a qué sería primero, digamos, el pensamiento, la elaboración del pensamiento griego o la tradición judía, digamos, la Torá? De hecho, bueno, siguiendo la tradición, por supuesto que es al revés. Es decir, siguiendo la tradición en la creencia, la Torah, pensemos, fue recibida en el monte Sinaí, en fin, todo el relato mítico, si ustedes quieren, así, ¿no? Entonces precede a todas las construcciones griegas. Mm. Pero lo que es muy interesante es que Grecia y nada más que ahí me fallan las fechas, pero
Grecia, el mundo griego, por así decir, tuvo una relación muy estrecha con con los grandes maestros del Talmud, solo que ahí me faltan las fechas. Sé que hubo una relación muy estrecha con híjole, se me escapan los nombres de la Gran Asamblea, pero que mutuamente puede haber coincidencias conceptuales en relación con el mundo, con cómo piensa el ser humano, pero dentro de la tradición judía no se admite lo griego como influencia. No, eso no tiene cabida, porque el griego no va, o el pensamiento griego no reconoce a lo que va a ordenar toda la ley, todo el Talmud, y es reconocer al Dios uno. Me refiero al Dios Padre, ¿no? Bueno, al Dios de lo que, siguiendo la tradición judío-cristiana, el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Ujú. Pero sí, pues es evidente que podemos encontrar similitudes en el banquete o la concepción del amor en el banquete con la concepción, amor de la Torá. Pero cronológicamente, siguiendo la tradición, primero es la Torá. Y Ok. ya después los griegos y el banquete. Ok. Les comparto, también nos escribió Alma Flowers diciendo, escucharlos, oírles y no amarlos no es humano. Buenos días, doctores. Muchas gracias. Wow, Eh, sí. Luego también tenemos el comentario de parte de Rogelio Calva Santiago que nos dijo, hola, buena tarde a todos. Gusto saludarlos y escucharlos. En la actualidad, el hombre, perdón, en la actualidad el hombre le falta arriesgar, apostar, hay una falta de compromiso, tener pasión por lo que en verdad desea. Es lo que he llegado a esa conclusión. ¿Cómo fue lo último? Ahorita se lo repito. Dice, ahí va. Fue de parte de Rogelio Calva Santiago y dice, hay una falta de compromiso, hablando del hombre. Dice, le falta arriesgar, apostar. Hay una falta de compromiso, tener pasión por lo que en verdad desea. Es lo que he llegado a esa conclusión. Híjole, pues sí es tener pasión por lo que en verdad desea, pues no, no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, primero es cuestionarse qué es eso Exacto. que de verdad desea y después, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, finalmente creo que bueno, de eso se trata, ¿no? Otro comentario de Alma Flowers que dice, habrá que reinterpretar el texto de Edipo griego y hacer entrecomillado dice, retablo del maese Edipo en esperpento en el teatro. Ja, 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 un abrazo fuerte. Ujú. Tenemos más comentarios, permítanme por favor. Acá está. Otro de Alma Flowers dice, me hace pensar lo que nos platicó el doctor Misael, que sus amigos que conoce fracturan los discursos feministas desde la colocación cabal de su masculinidad, solo ahí desde su presencia. Sí, ¿no? Totalmente, no quiere decir que no pasen en lo que decía y señalaba Einar, ¿no? Que no se viva, en lo que señalaba Einar en relación con soportar o cargar, ya se me escapó la palabra. Cargar. Con cargar, ¿verdad? Ujú. Sí, no quiere decir que no haya pesares y dificultades en, por ejemplo, en mis amigos, bueno, algunos tengo ya muchos años de conocerlos y conozco sus pesares como hombre, ajá, que no tengan que pasar por eh, cuestionarse incluso su lugar como hombres, ¿no? En ese sentido, Ujú. Misa, perdón, en ese sentido, eso no significa que no haya carga. Exacto, Regresando, por sí, ejemplo, exacto, por eso lo señalo. a lo que decía Germán,
de la disposición que tiene el señor presidente y cómo inicia todos los días, pues con un buenos días, transmitiendo su gusto, etcétera. Eso no significa que no tenga el peso de un país encima y que él no sea consciente de eso y que no sepa toda la responsabilidad y el lío en el que se metió. En ese sentido, hay una carga a la cual el sujeto, amorosamente o no, le puede dar soporte. Ujú. Tenemos también el comentario de Mari Carmen Perrusquía Hernández, que dice, los hombres que se sirven de los discursos son palabras que ahora tienen sentido. Como mujer en la vida cotidiana lo veo, pero no sabía de qué se trataba. Por otra parte, ya no pondré emoticones, pero sí en mis palabras. Me encanta el programa. Sí, eso es lo que señalaba Einar, ¿no? De que no nos vayamos en esa finta de lo que yo estaba planteando. Y ayer, por ejemplo, ahorita de lo que proponen los discursos, ayer también cuando nuestra colega Sofía traía este nuevo término de qué, de responsabilidad afectiva, Ajá. bueno, han aparecido de terminajos así, montón, que justamente lo que va llevando a, no nada más a hombres, sino hombres y mujeres, niños, todos, ¿no? De todas las edades, justamente a hacer palabras vacías. Es decir, expresiones como esta, de las que todos se agarran, inclusión, diversidad, cosas que yo, por ejemplo, escucho mucho en el sistema educativo ahora que desde hace algunos años transito por ese rumbo, ¿no? Hay un montón de términos que manejan y que llevan a sus prácticas y que hacen justamente de su práctica no una situación vivencial, sino una cosa, como decía ayer la doctora Adriana, ¿no? Grupo donde hacen identidad, pero donde de fondo está un vacío no en el sentido analítico, que es justamente lo que daría cabida al amor, sino un vacío donde no hay ningún compromiso. O si retomo esto que me está costando todavía trabajarlo, esta subjetividad estéril, ¿no? Pero hay un montón de expresiones, de decires, de palabras, de nuevos términos, donde todos se acomodan muy bien y sienten que avanzan, progresan, y acompañan al mundo en no sé qué comprensión, ¿no? Y justo es la repetición de la nada, ¿no? Parece que todos estos términos sororidad y pues mucho de lo que circula en el discurso y que es lo que decía la escucha Alma Flowers, ¿no? Pues una representación de eso grotesco. Al final me parece que, pues sí, todos los términos en los que yo puedo como indagar un poco por curiosidad, pues sí, van en la línea del discurso del intelectual, pero pues vivencialmente no nos dicen nada, no nos movilizan tanto hombres como mujeres. Entonces, pues justamente lo que yo pensaba, digo, si ¿hay algún otro comentario, doctor? Sí, sí, y Ah, de ahorita le acuerdo. doy ya justo Ujú. le doy De la acuerdo. palabra, Sí, Eduardo, adelante. gracias. El último que recibimos por ahora llega de parte de Priscila Cerda y dice, Olis, pienso que existe una falta de interiorización, que festejamos constantemente emociones que no son propias y de alguna forma esta falta evita el impacto de nuestros propios deseos. Sí, creo que va también en el sentido de esta repetición, ¿no? Que se decía en el anterior comentario. Y bueno, sí puedo asociar los dos. Lo que me evoca, ¿no? Es cómo como mediante los discursos se permite el sujeto no tener nada que ver con lo que vive, ¿no? Experimenta. Es una forma de alguna manera evitar hasta cierto punto el impacto. No, no se puede evitar en su totalidad, ¿no? También se mencionaba ayer el giro que se hace hacia el consumo de tóxicos, ¿no? También por no soportar justamente o lo insoportable que puede ser la realidad para cada uno, ¿no? Y bueno, su realidad para cada uno. Y, pero nada más por último, en relación a estos comentarios sobre
la responsabilidad afectiva, ¿no? Que son todas estas modas que hacen justamente que o refuerzan el que yo no tengo nada que ver con el otro, ¿no? Y que es toda la cultura norteamericana, ujú, puesta en acto, ¿no? Es decir, favoreciendo que, bueno, mira, tú mientras no te ocupes, ocúpate de tus asuntos y no te ocupes de tus vecinos, ¿no? Y eso es lo que hace de nosotros una gran nación. Ujú. Y que justamente ahorita que dice ¿cómo dijo? La cultura ¿Norteamericana? Ajá. norteamericana, justamente si algo ve Bueno, uno, estadounidense. ajá, estadounidense, si uno ve en los gringos, hace caso ya los gringos, Exacto. si uno ve en los gringos en todas sus películas y todo lo que nos presentan, series, todo eso, sobre todo más en estas de Hollywood, es como son la sociedad de la representación, ¿no? Es decir, siempre ve uno en sus películas como ante una situación todos aplauden, ¿no? Todos se unen, todos están en favor de, pues no sé, la bondad, el amor, la humanidad, rescatar al perro, pero en ellos es siempre una representación en el sentido de una falsedad. Y justamente eso es lo que ha venido permeando muchas ideologías, muchos países, culturas incluso, y bueno, acá no somos la excepción en el sentido de que nos llega, ¿no? Esperemos que por la fuerza que sí hay de la cultura este, en nuestra nación, en nuestra identidad, eso no permee tanto. Pero sí, nos llega todo eso, toda esta ideología gringa, en donde solo hay que representar pues todo este tipo de términos y de nociones y de conceptos y de discursos. Sí, claro, es un semblante, digamos, o sea, lo pienso muy bien y lo dice pues, de manera muy precisa, ¿no? Las películas de superhéroes, ¿no? En las que salvan a medio mundo, pero pues hay que ver la realidad de los migrantes, ¿no? Como son asesinados, todas las vejaciones y demás, pues entonces uno ahí se podría cuestionar, ¿no? Realmente, pues, qué es lo que encubre, ¿no? Todo el discurso de Hollywood, pero bueno, sí, justamente retomando la pregunta, ¿no? Que Misael nos da cuentas de lo que yo menciono en realidad a cuestionarme cuál sería la época de la que hablamos. Por un lado, les comenté que era la época de la, era el ahorro libidinal, ¿no? Como lo había Exacto. pensado. Sin embargo, creo que esta época de esa disminución de libido o del ahorro en el hombre, pues, o sea, ¿cuáles son los efectos, digamos, que impondría para la mujer? ¿No? Entonces, eso a mí me lleva a pensar pues en lo que la doctora Silvia permanentemente nos comparte en cuanto a cómo ella ha pensado a este siglo como el siglo de la mujer, ¿no? Entonces, justamente yo creo que ese ahorro del hombre y esa posición en la que se ha llevado, digamos, pues no son sin efectos y consecuencias para la vivencia también en la mujer, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los efectos, si tomamos como paradigma, pues que sea la mujer que pretende en los discursos de género, ¿no? Por lo que también hablaban ayer las colegas en cuanto a, pues que va a desaparecer, ¿no? Pues tanto el hombre y la mujer como pues, se había ordenado por mucho tiempo. Entonces, digamos, son dificultades pues, de los signos de estos tiempos, ¿no? Y de estas formas de distribución, digamos, dividional o de ese ahorro. Pero pues sí creo que es un punto muy interesante a desarrollar, ¿no? Porque pues sí son efectos pues, devastadores para la civilización, para la cultura y pues también me parece que para eh, que el psicoanálisis justamente pues siempre me parece que siempre tendrá algo que decir y también en cuanto al acto, ¿no? Para pasar de lo que se ha abordado como representación al acto y, pues, alzar la voz, ¿no? Y ya poder tomar pues, acciones, digamos, desde lo cotidiano. Me parece que también, como lo decían, pues sí, o sea, son discursos y los atendemos y se discute en relación a ellos, pero en la vivencia cotidiana, pues uno es donde tiene el poder, ¿no? De poder transformar, ¿no? Estas circunstancias que siempre serán. Me parece que todos los tiempos nos muestran, pues con sus cualidades particulares, pues las dificultades de la vida misma y de la sexualidad de los seres humanos, además. Sí, es como los
los discursos tienen su efecto, pero que en lo cotidiano no necesariamente tenemos que permitirnos, incluso podemos reflexionarlos, es decir, no asumirlos como tal, sin al menos hacer un esfuerzo de reflexión, ¿no? De qué es esto que estoy repitiendo, o, este, escuchando o consumiendo, ¿no? Que es una de las invitaciones que siempre hace la doctora, pero de que los discursos tienen efectos, por supuesto que sí, ¿no? No es negar el efecto de, de la palabra, ¿no? La potencia que puede tener la palabra y los efectos, ¿no? Em, Se me escapó la idea que les quería comentar, colegas. ¿Qué será? ¿Qué será, Misa? Ah, Ya, en la representación del amor que nos trajo a cuenta Seinar, cómo sí, cómo los estadounidenses, bueno, los gringos, para decirlos también con mayor propiedad, de gringo, ¿no? Vete para allá. Son expertos en la representación del amor y pensando en la representación del amor también, quien es un experto es por el lado del obsesivo, ¿no? Ujú. Es todo esto que puede ser reforzado en la obsesión de la representación del amor por la separación que se hace o que se puede hacer del afecto con la representación justamente, ¿no? ujú. Entonces, como un hombre en este caso puede hacer todas las apariencias del amor, ujú, y no serlo, ¿no? Y que él mismo, en el caso del hombre, pues va con sus mismos actos dando cuenta de justamente de la representación y no del amor, ¿no? Pero que sí podemos ser, ¿cómo decirlo? Eh, Podría decir en un primer momento es difícil distinguir cuándo es una representación y cuándo es verdaderamente, vamos a decirlo así, un amor verdadero, ¿no? Pero, pues hay una fórmula, ¿no? Que también la doctora ha traído a cuentas, que por sus actos los conoceréis, como se dice también en la tradición, ¿no? Judío-cristiana. Y creo que en el acto siempre habrá, digamos, la falla en la obsesión, ¿no? Me refiero a cómo puede haber la representación del amor, pero en su transmisión por medio de los actos o desde los actos y lo que transmiten sus actos es donde nos podemos dar cuenta cómo el obsesivo no ama, representa el amor, ¿no? Pero siempre me cuesta un poco de trabajo transmitir esto, pero es como se puede captar que en el acto puede estar dirigido al amor justamente, o perdón, a la representación del amor, pero siempre hay como algo que falta, ¿no? Eh, Ahorita se me ocurre pensar que es este lugar que señalaba Einar también en relación con el hombre, como que el hombre ocupa este lugar que es para sostenerse en relación con el amor, en relación con la ley, y que eso se vive. Esa es la palabra, la expresión que buscaba, ¿no? Cómo eso se vive, Ujú. se transmite. Ujú. Esa experiencia que difícilmente puede pasar por la palabra, pero que quien está ahí recibiendo justamente los actos de, es- de amorosos del otro, lo vive, ¿no? Lo experimenta. Aunque aquí con cuidado porque también hay representaciones obsesivas del amor que se pueden vivir así. Es decir, si el sujeto lo recibe como amor, pues el sujeto que lo recibe puede elevar la representación obsesiva a una transmisión amorosa, ¿no? Ujú. Pero el obsesivo puede deshacerse de sus mismos actos, ¿no? Los, los representa amorosamente, pero él mismo los desecha después. Nada más hay que esperar a ver cómo él mismo los destruye en otro acto, ¿no? Que no va en la línea del amor justamente, sino que va en la línea de destruir todo lo que él mismo construyó, ¿no? Ya se desmorona. Ujú. Podemos desde ahí pues, hacer un recuento de que todo lo demás fue una representación. Ujú. Un recuento, ¿no? Sí, Ujú. no sé si mencioné recuento. Sí. Entonces, creo que hay discursos que refuerzan
este aspecto de la obsesión en los hombres, ¿no? Me puedo valer del discurso de las masculinidades, me puedo valer del discurso feministas, de lo que sea para aparentar que estoy que estoy jugando mi papel como hombre nuevo, ujú, porque cumplo con lo que me piden, pero pues no hay justamente, estar in no significa que el hombre se la esté jugando en relación con el amor, Ujú. y es un engaño, pues, cotidiano, ¿no? Que vemos de continuo. Ujú. Creo que quienes hablan de esto son las mujeres, ¿no? Cómo van Ujú. descubriendo que los hombres, pues, por un acto, primero aparentaron ser, ay, hombres de la nueva era, y después cometen un acto y dicen, bueno, pues siempre fue un farsante. Pues, Ujú. efectivamente. Ujú, Y señalar cómo de forma, por supuesto, como algo muy delicado, de forma sutil, dejando caer el imperio ahora en muchos aspectos sociales de lo políticamente correcto, sirve muy bien esto para el encubrimiento obsesivo. Lo que usted va planteando, Misa, me hizo relacionarlo y con la expresión que dijo, porque cumplo. ujú, Entonces, cosa que al obsesivo le viene de maravilla. Al obsesivo le viene muy bien la estructura, que haya esta estructura de lo políticamente correcto para insertarse bien ahí, para cumplir, y porque cumple, incluso en su representación del amor, una buena pareja, un buen esposo, qué sé yo, quedar en el fondo encubierto de la ausencia de un amor verdadero en él, en el obsesivo, que es lo que usted ahorita vino desarrollando. Entonces, lo asocié y quise decirlo en relación a lo que a mí me parece que es muy delicado si no estamos atentos, si no analizamos, muy delicado de aquello que lo políticamente correcto tiene como consecuencia, tiene como efecto, y que por supuesto en la comunidad deja caer esto, se nos deja caer esto, y hay que ver, por lo tanto, pues me parece a mí que esto deja de ya muy cuestionada, por supuesto, la posibilidad del amor en esta época. entonces, también podríamos decir, bueno, podría yo decir que es ese gran ausente en nuestra época, este amor, pues no va a pasar por ningún manual. Mientras más se hable de qué características pueda tener el amor desde las nuevas masculinidades, por ejemplo, pues es justamente lo que menos va a ser un amor en esta época actual, porque también lo pensaba ahorita en lo que venía usted diciendo, como y que hemos venido diciendo en esta emisión, es como este gran ausente, el amor, un gran ausente en nuestra época, tiene que ver con cómo es, se ha hablado poco de un amor. Ujú. Pienso que por temor a que, bueno, sea un amor, por temor al amor cortés, ¿no? Y que pues es muy difícil plantear un amor que no pase por ahí, ¿no? Que no pase por las representaciones anteriores, ¿no? Ujú. Pero, bueno, ahí sí me faltó investigación en relación con el amor que propongan los nuevos discursos, pero basta escuchar a hombres y mujeres de cómo hay un empuje a que haya algo que en su experiencia cotidiana falta, ¿no? Y que falta de continuo en el lazo con el otro, en su vivencia cotidiana de sentirse, bueno, eso no lo dicen así tal cual, pero de sentirse amado por otros. Ujú. Y que cuando eso surge, por ejemplo, en una sesión de, bueno, de aquí no sé cómo hacerlo, o no sé hacia dónde ir, o no sé qué es esto que falta, y por el simple hecho de evocar el amor, hay hay un respiro, ¿no? De donde se puede llegar el sujeto a atorar. Ujú. Eh, por eso pensaba este gran ausente, ujú, y nuevamente decir que pues no, no el amor. Si ustedes leen Radio Escuchas, todo lo que lean de manuales en relación con el amor, pues más bien léanlos para decirse eso no es.
no va por ahí. Exacto. Los Y lo que manuales también de las masculinidades. pienso en relación, digamos, en no solamente el título, digamos, en cuanto al vacío, digo, al amor. Esa es la otra parte, ¿no? También introducir el vacío como el gran ausente, que nos posibilitaría, pues, ese amor, ¿no? O esa posibilidad de construcción de ese amor, si es que uno así lo decide, y surge, ¿no? Pero también, o sea, lo que posibilita es justamente creo que es la clínica, ¿no? La clínica psicoanalítica es la que abre es justamente esa posibilidad. Entonces, si no hay amor, pues está el psicoanálisis, ¿no? También para esa posibilidad. Entonces, eso es lo que me gustaría decir para manera de conclusión, ¿no? De mi parte, para la transmisión del día de hoy, que también ya ha sido pues un tema, es el tema de nuestra época, me parece. Muy bien, pues concluimos por el día de hoy, queridos colegas, querido público, y por supuesto que invitamos a nuestro también querido público Radio Escucha a que nos acompañen el día de mañana miércoles, que como bien saben es la oportunidad de volver a pensar. Volvamos a pensar mañana el amor, un gran ausente de nuestra época. Aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.